También está el doctor Federico Alba Núñez, director general del Instituto. Le damos la palabra, en primer lugar, a Monseñor Edgar Peña, para que nos presente el motu propio Ubicumque, etc. Buenos días a todos. Quiero desde ahora agradecer al Padre Federico y sus colaboradores esta gentil invitación. El Papa Benedicto XVI ha manifestado que el objetivo de su pontificado consiste en un nuevo encuentro entre fe y laicidad. Lo repitió de manera clara durante el viaje último a España. Él dice, ese es el objetivo no de mi viaje a España, sino del pontificado, de todo su pontificado. Para el futuro de la fe es necesario, por lo tanto, un encuentro y no un choque entre fe y laicidad. Este es uno de los pilares sobre el cual el Papa Benedicto ha creado el nuevo Consejo Pontificio Consejo para la nueva evangelización. Dice el Papa, al crear este nuevo dicasterio he pensado en el mundo entero, ha dicho el Papa, respondiendo a los periodistas siempre durante el vuelo hacia Santiago de Compostela. Pero para el Santo Padre el gran reto lo tenemos en el mundo occidental. Allí está el reto. Cuando estábamos fuera, conversando con el Padre Rector, él me decía las preguntas, las dudas que han surgido en relación al nuevo dicasterio y a qué se tiene que referir. Creo que era necesario que recurriéramos al concepto de qué es Occidente. Ya lo había dicho el gran historiador Arnold Toynbee, que el Occidente coincidía con la cristiandad, y se refería, por supuesto, en ese tiempo a Europa. En general, se consideran en la actualidad a la cultura occidental como aquella influenciada por las civilizaciones greco-romanas, el cristianismo, el renacimiento y la ilustración, entre otros eventos históricos. Esto correspondería hoy a las siguientes zonas geográficas: Unión Europea, Europa Occidental no integrada, como la llaman hoy. Antes le decían Europa Oriental. En el continente africano, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, América, toda, la anglosajona y latina, Rusia e Israel. Ahí tenemos nosotros lo que es en la actualidad el concepto de Occidente. Algunos historiadores consideran que en América Latina las influencias de los pueblos indígenas la convertirían en otro tipo de mundo, diferente de Occidente. Otros, sin embargo, la incluyen debido al desarrollo de la colonización e inmigración de europeos a lo largo de los últimos siglos. Diferencias de opinión similares se experimentan también con respecto a ciertos países africanos. Tenemos un ejemplo que se puede dar, que es Bolivia, ubicada por supuesto en América del Sur, que ellos aprobaron recientemente una constitución política del Estado, en donde al Estado lo han denominado plurinacional y también un Estado laico. Pero bueno, ahí tenemos el punto sobre Occidente. El Papa dice entonces, regresando al motu proprio, que el gran reto lo tenemos en el mundo occidental, con su secularismo, con su laicismo, el laicismo que quisiera una fe, un Dios invisible, escondido, un ídolo privado
impresentable ante la plaza pública. El secularismo, por su parte, es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto haya de cristiano en la sociedad, que domina desde hace 3 siglos el pensamiento y la vida de Occidente. Juan Pablo II nos advierte de una poderosa anti-evangelización, presente todavía en nuestro tiempo, que dispone de medios y programas y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. Esto lo dice el Papa en Cruzando el umbral de la esperanza. Este deseo, sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, de sofocar la voz de Dios, está bastante bien programado, no es una cosa improvisada. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz y se oiga solamente la voz del hombre, que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Nos pudiésemos detener en multitud de ejemplos. Ejemplos en México, ejemplos en la persona del Santo Padre, en sus viajes, etc. Pero no es el tema que nos ocupa. He hecho esto como una introducción para ubicar el motu proprio, que es lo que me han pedido que comente con ustedes. El Papa Benedicto, en todos sus últimos viajes, España, Inglaterra, Francia, Alemania y República Checa, aparece, yo lo he notado, como empujado, casi dominado de una urgencia. Y es esa que encontramos en la raíz de su nombre, Benedicto, ¿verdad? El gran constructor de Europa, y también del símbolo de su escudo pontificio, esa concha del peregrino jacobeo. Es decir, ir al corazón del occidente. Esta es su urgencia. Aprovechar cada ocasión, como lo hace, para hacerle recordar dónde se origina su grandeza, la grandeza nuestra, de cada país que forman Occidente. Es necesario, ha dicho el Papa repetidas veces, que Dios vuelva a resonar alegremente, en este caso él habla de Europa, bajo los cielos de Europa. Este es el espíritu que también llevó al romano pontífice a anunciar querer instituir el nuevo dicasterio. El nuevo dicasterio o el nuevo pontificio consejo para la nueva evangelización. Y lo realiza en las vísperas de los santos Pedro y Pablo, que son las columnas de la Iglesia, las columnas de la primera evangelización. Además, él firma la carta apostólica con la que venía instituido este dicasterio el día de San Mateo, apóstol y evangelista. Solemnidades que nos llevan a considerar la fidelidad al sucesor de Pedro y el compromiso que debemos tener haciendo del Evangelio una palabra de salvación para nuestros contemporáneos. El motu propio, como todos ya sabemos, se publicó el pasado 18 de octubre, con la carta apostólica del Papa Benedicto en forma de motu proprio, titulada Ubicunque et Semper, con la que se instituye un nuevo dicasterio de la Curia Romana, el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Este documento, que lo han repartido, contiene 4 artículos y una reflexión del Papa sobre la necesidad, yo diría la urgencia más que necesidad, la urgencia, viendo el preámbulo, viendo los retos que tenemos, yo diría es una urgencia de evangelizar y las particularidades de la evangelización actual. La finalidad del Pontificio Consejo, indicada en el artículo 1 del motu proprio, incluye estimular, dice, cito, la reflexión
sobre los temas de la nueva evangelización e identificar y promover las formas y los instrumentos adecuados para hacerlo. Sé que uno de los ponentes va a hablar del tema de los medios de comunicación, creo. El motu proprio indica que la acción del nuevo consejo está al servicio de las iglesias particulares, especialmente en esos territorios de tradición cristiana donde con mayor evidencia se manifiesta el fenómeno de la secularización. Entre las tareas específicas del dicasterio, el documento señala profundizar en el significado teológico y pastoral de la nueva evangelización. También promover y favorecer el magisterio relativo a las medidas relacionadas con la nueva evangelización. Y ello en estrecha colaboración, Roma en estrecha colaboración con las conferencias episcopales, interesadas e implicando activamente también los recursos presentes en los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, como también en las agregaciones de fieles y en las nuevas comunidades. Otra de las tareas del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización es estudiar y favorecer la utilización de los medios modernos, de las modernas formas de comunicación como instrumentos para la nueva evangelización. Aquí tenemos ya un tema extraordinario, ver todos estos medios modernos que conocemos todos, internet, etcétera, estas redes sociales, utilizar todo esto, nos dice el Papa, para la evangelización. Y finalmente, el dicasterio se encarga también de promover el uso del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo, como formulación esencial y completa del contenido de la fe para los hombres de nuestro tiempo. Hace apenas unos días estábamos en la asamblea de los señores obispos de México y un ponente decía sobre el catecismo, hablando de evangelización, de la misión continental, que era el tema de la asamblea, y hablaba y decía que el catecismo de la Iglesia Universal, catecismo nuestro, es el mejor compendio de civilización que tenemos en nuestro tiempo. A mí me gustó mucho ese concepto, ¿no? De civilización, el mejor compendio que tenemos en el momento actual. El nuevo dicasterio está dirigido por un arzobispo presidente, en su estructura, para hablar un momento sobre eso, el primero de los cuales es el arzobispo italiano Rino Fisichella,